Bienvenidas a Confesiones en el Carro. Hoy tenemos una invitada de lujo. Yo no sé si esa alegría me da nervios. Ya me puse como nerviosa. Vamos a ver qué preguntas Hoy nos vamos van a hacer preguntas especiales. Con nosotras, Gloriana Montero. ¡Yeah! Para ustedes, algunas tal vez sí la conocen. Para quienes no la conocen, ella es pastora y la esposa de... ¡Oh, Jesús! ¡Danilo Montero! ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Qué introducción, Gloriana! Bienvenida. De Hoy película. vamos a sacarte algunos secretitos que tienes por ahí guardados que con la vida... Que solo se hablan en un carro o en una peluquería. ¡Exactamente! Y no con cualquiera, entre chicas. Así es Muy que bien. bienvenidísima. Cuéntanos un poquito. ¿Cuántos años de casada? Un poquito de tu vida de familia, algo así, un resumencito. No, súper bien. Bueno, tenemos 15 años de casados. Cumplimos Wow. este año y celebramos en Costa Rica, donde nos casamos. ¡Ay, En tu qué tierrita. lindo! ¡De mi tierra! Sí, ¡Saludos a mi pudimos patria! ir ahí a todos esos ticos. Buena gente, Pura vida. pura vida. Sí, me encanta. Y tienen una nena. Una nena de 10 años, Victoria, preciosa, linda, un regalo del Señor para nosotros realmente. Tiene 10 años ya Victoria. ¡Wow! Sí. Cuéntame un poquito cómo llegó ese llamado al pastorado, porque sé que fue como que se nos movió el piso. No Sí, era, fue no, muy de todo rápido. no estaba planeado. Realmente no, cuando, como te dije, nos casamos, nos movimos a Orlando y mi esposo vivía allí, yo estaba, pues, él ya tenía 5 años de estar en Orlando y desde ahí viajaba a diferentes lugares y estaba, hacía parte de la iglesia de Sam Hinn, el hermano de Benny Hinn, mi esposo se estaba congregando allí, pero a los 6 meses de estar en esa casa nueva que él recién pues había comprado para el matrimonio porque era una decisión Con que él la había ilusión, esperado para todo. que juntos escogiéramos la casa y toda la ilusión y yo nunca había limpiado tan alegre, yo me sentía como Blancanieves, ¿verdad? Así yo Y los limpiaba, pajaritos que llegaban a la todo sonaba. ventana, y las ardillitas que te ayudaban. Sí, espera, eso hubiera sido maravilloso, pero aún así venían las fuerzas y la alegría, ¿no? De un hogar ilusión, nuevo, de la claro. ilusión de tu casa, tu hogar. Y en eso que estamos regresando de un viaje y estoy yo en ese proceso de limpiar, escucho al Espíritu Santo que me dice, no te acomodes, como diciéndome, o sea, yo sentí que era con respecto al lugar, no eches raíces. Wow. Y dije, ok. Y yo conozco esa voz porque ya había salido de Colombia cuando dejé a mi familia para irme a Costa Rica. Ya me había desprendido de Costa Rica, ya había hecho ese proceso también y el Señor me está diciendo como que aquí no va a ser y no, como acababa de llegar, como que no te empieces a instalar tanto y resulta que al mes de eso nos llega una invitación para participar en Lakewood, en la iglesia en Houston. Nos invita el pastor Marcos Witt y justo en ese viaje él tenía un evento porque él llamaba a Danilo para que lo cubriera mientras que él estaba viajando o algo, a Danilo y a otros pastores, pero el tema es que ese día que vamos, Marcos no puede ir al evento, algo sucede y no va a ese evento y se queda y le pregunta a mi esposo, ¿qué hay en tu corazón, Danilo? Cuéntame qué está haciendo el Señor. Y Danilo le dice, ¿sabes qué? El Señor me está llamando mucho a trabajar y a invertir en la iglesia local. No sé por dónde estamos orando, porque de hecho el pastor Sam Hinn también estaba considerando si habría algo en español. Entonces estamos orando a ver, pero siento muy fuerte esta carga al pastorado. Y dice Marcos, ay, qué lástima, Danilo, porque ahorita no tengo una plaza para ti. Y dice Danilo, no, pero yo no te estoy pidiendo una plaza, yo estoy contestando a tu pregunta, pero gracias de todos modos por la intención. Y entonces, bueno, estuvimos orando y eso fue como en junio, y de ahí como en octubre nos llama Marcos a Danilo y lo saluda diciéndole, ¿cómo está el nuevo pastor de Lakewood? Y Danilo le dice, ay, Marcos, qué bromista que eres. Y Marcos muy serio dice, no, yo no bromeo en esto, yo te estoy hablando en serio. Wow. Te digo que te fuiste y me quedé con esto carga, porque
justo él estaba atravesando un tema de que su papá estaba muy enfermo, estaba bastante cansado y él dijo, yo le hablé al pastor Joel porque necesito a alguien que me ayude cuando yo viaje o en este tiempo de enfermedad de mi padre, que pueda tener un pastor a la mano, un pastor predicador, no fue no es un copastor, era un pastor de jóvenes, no era pastor de adoración, era un pastor predicador que pudiera ayudar cuando Marcos no estuviera. Y así fue como transicionamos. Eso fue octubre y en enero ya estábamos en Houston. Y fue muy bonita la experiencia porque, mira, cuando yo llegué a Orlando, pues era un país diferente. Ya yo había tenido la experiencia de mudarme de Colombia a Costa Rica, pero la cultura es muy parecida. Sí, es muy similar en la calidez, sí, en el idioma, la forma en que se hacen las cosas. Claro. Y cuando llego a Estados Unidos, yo hasta para ir a hacer compras le decía a Danilo, vamos. Entonces yo me sentía feliz, juntos íbamos al Walmart, juntos íbamos al banco, hasta que como a los 2 meses ya mi esposo me dijo, bueno, ya, se acabó, ¿eh? Ya usted tiene su licencia, sí, vaya. Usted solita vaya y haga todas las cosas, vaya al banco, vaya yo, ok. Entonces empecé a soltarme y como que me apoyaba mucho en él porque él conocía la ciudad. Pero lo lindo de esto, que fue todavía antes de cumplir 1 año de casados, es que juntos nos mudamos a algo nuevo. Así que aquí éramos los dos así como, ay, a ver, el mismo susto de explorar. Gracias a Dios por el GPS, nos ahorró tanto pleito, tanto. Porque yo en Orlando, sí, a veces que él agarraba por irse a algún lado, no teníamos GPS. Y decía, es que yo creo que es por aquí. Yo digo, y yo en la incertidumbre, yo no puedo con eso. Entonces yo le decía, mira, aquí hay una gasolinera, preguntemos. ¿Ah, sí? No, tranquila, yo sé. Los hombres no preguntan directores. No, preguntan. Yo sé, y yo era así como... Y después va pasando y ahí vas viendo la calle. Y uno ve como que las luces de la ciudad atrás y uno dice, no sé, algo me dice que no es por aquí. Que debimos haber preguntado. Y hasta que llegamos y lo primero que invertimos fue en un GPS. Porque los dos estábamos perdidos allá en Houston. Y fue muy lindo porque fue realmente buscar, fueron momentos difíciles donde realmente el Señor sacudió nuestro hogar. Y gloria a Dios que lo hizo en un principio, en un primer año, en donde esta mudanza nos ajustó. Porque yo viví en una luna de miel el primer año de casada en Orlando. Para mí todo era todavía sabor a miel, todo era lindo. ¿Por qué? Porque no había crisis, ¿no? Yo llegué a un lugar muy establecido, todo muy organizado. Obviamente me tuve que adaptar a una nueva vida, pero no había tanta... Iba en paz, iba a un lugar tranquilo. Pero cuando tienes que... O sea, afrontar una mudanza es de mucho estrés. He estado leyendo que eso ocasiona, pero cuando es además a otro estado donde implica un montón de cosas y luego llegar a un lugar nuevo y que las cosas se pusieron un poco difíciles a la hora de buscar casa porque ya teníamos una casa en Orlando que justo no podíamos vender porque se explota la burbuja en el 2007, 2008 explota la burbuja de bienes raíces de California y de aquí de Florida. Y resulta que tu casa de la noche a la mañana vale el 50%. Perdió el valor, pero tú le debes al banco casi el 100%. Entonces uno dice, ay, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, el Señor nos ubicó en el ministerio. Dijimos, la verdad, Señor, que sabes que yo aprendí. Yo leí algo antes de casarme que me impactó y fue que muchas veces pedimos bendiciones, Señor, bendíceme con un buen trabajo o con una casa, Dios nos bendice, pero a veces esas bendiciones se convierten en tu presa, en tu cárcel para no poder avanzar en tu destino. Y entonces, estas situaciones que son materiales y que fueron bendiciones de Dios, no pueden ser un ancla para tu vida, para moverte a lo próximo que Dios tiene. Así que dijimos, no, sabemos que Dios nos está llamando y metimos todo porque era una casa de 4 habitaciones, pues teníamos un apartamento alquilado de oficina y nuestro cuarto y ya, el resto eran cosas en bodega y esto se alargó, este proceso de poder comprar porque toda esta situación daña tu crédito, no se llega a una bancarrota, gracias a Dios, ni se entró a una pérdida, pero
hay no, y en Estados Unidos el crédito es algo que se cuida con mucho Sí, porque celo. no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. O si no te prestaban para una casa, entonces tuvimos que esperar hasta que la casa se vendiera para que el crédito no se dañara. Dios nos ayudó, pero en todo eso vimos la mano de Dios y otra vez te ubica el Señor a que las cosas tienen que tener su lugar en tu vida, son cosas, pero tu propósito y tu destino, ahí es donde tienes que encontrar tu identidad. En lo que el Señor dice de ti, en lo que el Señor te está llamando a hacer, y Él va acomodando las cosas en su tiempo. Entonces así llegamos a Houston, una ciudad que amamos los dos, realmente nos encanta, la gente es súper linda, contamos con unas familias con un corazón de oro que amamos. Entonces estamos muy contentos allí en el pastorado. Qué testimonio, Gloriana, eso está impresionante. Que en ese momento cuando estabas transicionando de Orlando a Houston, ¿cuál fue tu mayor preocupación? Porque me permito preguntarte esto porque tal vez muchas mujeres te han visto y te reconocen en la plataforma, en Lakewood, esta iglesia tan grande, tan hermosa, y pero se ve hermosa y linda y tranquila y no le pasa nada. Ella no se enferma, no se preocupa, no tiene miedo de nada, no le pasa nada malo. O a ella no le pasa porque ella es ella. A mí pero a mí me pasan todas. Pero en tu mente tuviste alguna preocupación, ¿cómo lograste vencerlo? ¿Cuál fue tu mejor herramienta en ese momento? Bueno, realmente algo que sufrimos los dos. Bueno, yo no tenía hijos, entonces como que no me preocupé escuelas, no me preocupé que mis hijos iban a dejar sus amigos, que son cosas que me preocuparían pesan, ahora si me tengo que mover. Solo éramos Danilo y yo, y era agarrar maletas. Para mí era más fácil porque yo no había alcanzado a echar raíces, o sea, todavía apenas estaba integrándome en la iglesia. Para Danilo fue más difícil porque él amaba al pastor Sam Hinn, tenía 5 años de estar en una bonita relación, en una iglesia que lo acogió, en una ciudad donde él tenía sus amigos. Y 5 años haces comunidad. Sí, total. Y entonces, pero ahora vamos a algo nuevo e incierto, porque era también ver a su ministerio transicionar. Todos los años ya tenía 20 y tantos años estar haciendo algo de una forma y ahora es... ¿Qué va a pasar con la banda? ¿Cómo vamos a atender a los compromisos? Y en él cayó mucho estrés. Entonces yo iba así como de vacaciones. Yo la verdad iba súper fresca, confiada. Pero vos no era pero sabes que yo no supe leer su carga. Y yo malinterpreté su estrés porque las que somos casadas sabemos que los hombres no van a decir, ay, mija, vieras que siento un susto, o vieras que me siento tan preocupado por eso, quisiéramos, ¿verdad? Pero apenas llevábamos unos meses de casados, o sea, yo todavía no conocía muy bien a Danilo y no lograba leer su lenguaje corporal. Entonces yo empiezo a ver que él se está callando, todo el estrés lo está manejando y yo no sé cómo leerlo. Entonces cuando estoy en Houston, que llevamos 2, 3 meses, empezamos a ver que esto no se siente tan bien como esperábamos que se sintiera. O sea, que las expectativas que llevamos de cómo va a ser y a lo que estamos es como ese sueño que tenías, digamos, dibujado. Donde a todas nos pasa que una cosa, como decía, una cosa es verla de lejos y otra es bailar con ella, ¿no? Exactamente. Entonces, algo así estábamos ya viviendo más las crisis, ¿no? ¿Qué va a pasar con la casa? De que se le va a dañar el crédito a Danilo que cuidó tanto, que no vamos a poder. Toda esta incertidumbre trajo una tensión al hogar que yo cometí un error porque yo juzgué. Yo recuerdo que estamos hablando de confesiones, ¿verdad? Confesiones en el carro. Entonces yo dije, caramba, yo pensaba, pero más bien yo veo todo tan bueno, claro, porque como sobre mí no había cambios, ya yo estaba, y yo lo veía a él lidiando con una de las formas en que yo identifiqué el estrés o identifiqué lo que pasaba era irritabilidad. Lo sentía más callado, más retraído. Y entonces yo por tratar de sacar esa falta de sabiduría en el momento de que las mujeres, bueno, pero hablemos. Y el hombre está manejando. No, pero dígame. Yo no puedo manejar y abrir mi corazón a no ser que vaya así como
10 como tú que Como vas. vamos ahorita tranquilos, los carros vienen, nos pasan a los lados, pero aquí vamos. Yo escogía el peor momento porque era donde él estaba manejando en medio de una ciudad nueva, buscando por dónde cruzar, y cuando no obtenía, no obtenía de él información, entonces yo dije, pero a mí me parece que es rara tu actitud. Y entonces juzgué, ¿será que es desagradecimiento? ¿Será que no estás contento? ¿Será? Y empieza uno a ponerle nombre a situaciones de otro, y eso se llama juzgar. Y el Señor nos dice, no juzgues, no juzgues. Primero porque tú vas a ser juzgado después, pero igual, porque no conocemos todos los elementos. Y en una que ya le expresé a Danilo lo que yo veía, él abrió su corazón. Claro, obviamente en una ya no era explosión, pero sí realmente como, ok, no me juzgues porque lo que yo estoy viviendo es esto y esto. Y cuando yo entiendo la magnitud de la transición, de su peso, claro, porque es una transición y las transiciones son muy difíciles. Y cuando yo veo entiendo, me sentí avergonzada, pero al mismo tiempo le pedí perdón y le dije, yo quiero llevar esa carga contigo. Y esa transición fue algo que Dios usó para unirnos, para realmente orar por Él en la dirección y que yo quiero ser un alivio, yo quiero ser como esa válvula de la olla de presión, en donde la pueda levantar. Obviamente hay cosas que yo no puedo hacer, que es en la presencia de Dios, que solo el Espíritu Santo lo va a hacer. Amén. Pero yo quiero ser para ti esa ayuda a la que me comprometí a hacer, ¿verdad? Los votos. y no ser la chuza, ¿no? Sino la ayuda y realmente poder orar por ti. Y no sé cómo hacerlo porque no sabía cómo quitar el estrés, no entendía, pero yo quiero ser una vez más esa amiga, esa compañera, esa que intercede por ti. Y ese fue un buen inicio, esos fueron nuestros inicios en Houston, un poco complicados, pero a la larga sumó para que la relación se fortaleciera. Era el fundamento que necesitaban para poder caminar, porque el peso de lo que manejan ahora es una responsabilidad muy grande. Y para aprender, entonces yo lo entiendo, hay momentos en que yo sé que aprender el momento para hablar, entender los silencios y no pretender que se rompan inmediatamente, porque el silencio, invitarlo a la conversación, porque no podemos presionar, y como mujeres nos gusta arreglar todo ya y de una vez y queda listo. A veces es ya, pero 3 segundos después. Sí, no tan ya, ¿verdad? Sí, no tan ya, pero ya ahorita. Sí. Entonces eso fue algo que dije, wow, esto es interesante. No, y qué sabiduría. Yo creo que es que en el matrimonio, como todo en la vida, porque nos están acompañando jovencitas que están buscando también, están soñando con su esposo, formar una familia. Nos acompañan mujeres ya un poco más maduras que están viendo a sus hijos hacer familia, criar nietos, disfrutar esa etapa. Tenemos de todos los ámbitos mujeres hermosas que nos están acompañando, pero sabiduría es lo que necesitamos a lo largo de ese hilo de vida, ¿verdad? Ya sea en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el ministerio, sea en el área que nos estemos desarrollando. Sabiduría me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Quién tiene el carácter más fuerte entre ustedes dos? Él. Por supuesto, no. Next. ¿Quién pide perdón más rápido? Yo. ¡Ay! Bueno, eso porque no está él y estoy aprovechando todas las respuestas. Y él no está viendo esta transmisión. Mira, no, la verdad, yo les voy a confesar algo. Algo que nos ayudó mucho también al principio y que yo creo que les puede ayudar a todas las amigas que nos están viendo. Pues resulta que cuando yo llego a Orlando, pues uno se siente la princesa, ¿no? Uno es la esposa, uno está la enamorada, hasta que tocan botones que no tienen que tocar, hasta que hay observaciones, cuidado aquí con este carro, hasta que hay observaciones que no nos gustan y donde hay puntos que nos incomoda y que decimos, no es así. Entonces, recuerdo una primera conversación un poco intensa, en donde
yo hice un comentario sarcástico. Y yo recuerdo, sí, pero tú tal cosa. Tal. O como tú no, ¿verdad? Ujú. Como a ti no se te olvidan las cosas. Por ejemplo, el tema del celular. Mira, no dejes el celular ahí porque lo vas a dejar. O mira, es que se te va a perder. Y a ti se te pierden mucho las cosas. Entonces uno, no, pero como a ti no. Y ¿sabes qué? Él me dijo, Gloriana, yo me enamoré de ti y me casé contigo por la clase de persona que eres, pero este tipo de conversación no te pega, no va con la persona que yo me enamoré. Y yo sé como, yo digo, o me está ofendiendo o me está piropeando. Yo creo que fue muy inteligente. Yo dije, me está ofendiendo con un piropo. Ok, espérate. Me dice, mira, que si usamos sarcasmo en nuestra conversación o ironía, son elementos que traemos a la relación que a ti no te interesa que yo las use. Porque yo me cansé del sarcasmo. Yo así viví en mi casa, era la forma de defenderme también con hermanos más grandes, hiriendo con palabras. Pero si caminamos por ese camino, nos va a ir bien mal a los dos. Nos va a ir muy mal, nos vamos a hacer mucho daño. Y yo dije, wow, me dio una lección. Eso fue algo tan fuerte, porque entonces, si yo voy a decir las cosas, empecé a estudiar mucho sobre... No empecé a estudiar, gracias a Dios me empezaron a dar conferencias para la iglesia, que tenía que dar conferencias para matrimonios de cómo comunicarnos, así que tuve que leer mucho. Y la sabiduría viene de que yo misma decía, espérate a ver cómo es que yo hago esto. Y me encantó el tema de la comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva, algo que me enseña, es que yo no hablo por los demás en juicio o asumiendo cosas. Yo hablo de lo que cómo yo siento esto que me dijiste, o esto que pasó, cómo me hizo sentir a mí, no cómo tú lo quisiste decir. Y a veces las peleas empiezan, es que tú lo dijiste, tú, la acusación. Y la comunicación asertiva habla mucho, es de mí, porque de la única que puedo dar yo respuesta es de mi persona. Entonces yo puedo decir, mira, yo no sé con qué intención se dijo esto, pero esto a mí me hirió o me sonó así. ¿Y qué puede decir alguien ante eso? Claro. Pues tiene que decir, desarmado. Puede decir, le doy la oportunidad de que la persona diga, sabes que yo lo quise decir fue con esta intención, o disculpa si te ofendió, pero yo realmente lo que quise decir fue esto, y esto me ha ahorrado tanto pleito, que a veces digo, bueno, otra sabiduría de la comunicación asertiva es esperar un poquito. Y tú sabes, siempre yo recuerdo como cuando Marta estaba enojada porque María no ayudaba en la cena, y yo me imagino los cucharones sonando, los platos, porque cuando uno está enojado todo suena, todo ¿verdad? Suena más uno tira fuerte, todo, ¿cierto? Uno tira todo. Y yo, como decía una amiga, mordiendo culebra, súper enojada en mis pensamientos, en un lío, hasta que ya tengo que hablarlo. ¿Y no te ha pasado que cuando lo sacas, pero tienes que tener tanto cuidado de no sacarlo con el hígado, sino sacarlo con el corazón, sacarlo con la mente? Con el respeto. Y cuando lo trato de sacar y ya trato de hacerlo y sacamos esta conversación, o él se acerca a mí y dice, mira, tenemos que hablar de esto, es tan sanador, y yo digo, ¿por qué no lo hicimos antes? Esto me hubiera evitado tanto dolor de cabeza, tanto lío. Y digo, wow, qué valioso que es uno realmente aprender y por eso ir a congresos de parejas, ir a congresos de... ¿Sabe, Gloriana, que con todo esto que hemos pasado con lo del COVID, que se han visto afectadas tantas familias y tantas personas que uno quiere, ¿verdad? Seres queridos que se han visto afectados. ¿Cómo les ha tocado a ustedes esta pandemia que nos ha cambiado la vida a todos? Tremendo, la verdad es que nos puso en jaque a todo el mundo. Yo creo que algo que me asustó a mí fue cómo la globalización realmente la vivimos, cómo lo sufrió aquí en Estados Unidos, en España, en Argentina, en todos lados. Todo el mundo se vio paralizado por eso. Y eso me preocupó honestamente. Y como todos, bueno, yo voy a hablar por mí, pero a mi casa yo siento que sí llegó al principio la ansiedad y a causa de la incertidumbre, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer iglesia? ¿Cómo vamos a hacer si nuestra vida y nuestro trabajo es todo
con gente. Con gente Exactamente. Con presencial gente. en un Sí. lugar. Entonces, te adelantas o quiso venir la ansiedad porque la ansiedad es pintarte escenarios futuros que no han ocurrido Así mismo. y trágicos. Así mismo. Entonces uno empieza a decir, ¿será que vamos a tener que perder casa o vamos a tener que ver qué otro tipo de negocio? Ay, Señor, ¿y qué voy a hacer ahora? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y será que nos va a tocar salir de aquí? En fin, algo más sí. duro es, ¿y qué si mi esposo muere? ¿Qué si yo falto en mi casa? ¿Qué si mi mamá ¿Qué va a pasar con mis hijos? muere? Ujú. ¿Qué pasa si...? Entonces empiezas a todos estos escenarios y algo que me ha ayudado a mí a cerrarle la puerta, aplicarle el distanciamiento social al temor y a la ansiedad es el Salmo 20, los versos del 1 al 5. Fue una palabra que para mí es una espada, es algo que el Señor me dio para guerrear contra escenarios futuros que no han pasado. Y el Salmo 20 dice que el Señor, tu Dios, te oiga cuando necesites ayuda, que te oiga desde el santuario y que desde ahí se va a acordar de ti y de todas tus ofrendas y va a enviar ayuda. Amén. ¿Y sabes qué pasó? ¿Sabes por qué me gusta ese salmo? Porque el Señor no me está diciendo, Gloriana, la vida, que ya la has vivido bastante, te va a traer momentos en donde va a haber situaciones donde despedimos a los que amamos. A mí me tocó Sí. despedir a mi padre de una manera trágica, sorpresiva. Nos ha tocado muchas cosas, pero en todas yo he estado allí. Y quiero recordarte que cuando tú necesitas ayuda, hay un santuario abierto para ti y mis oídos van a estar atentos para ayudarte. Entonces, ¿por qué le echas cabeza ahorita que no ha pasado? Tranquila, que va a venir ayuda. Y ese Salmo 20 del 1 al 5 para mí ha sido una roca en donde yo puedo descansar, en donde realmente el amor de Dios para mi vida, como dice también el apóstol Pablo, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Amén. Ni tribulación ni angustia. Amén. Entonces cuando te refugias bajo las alas del amor de Dios, ese es tu lugar seguro. Y así fue como enfrentamos el COVID, en el amor de Dios. Mi esposo tiene otra historia, pero en confesiones él lo va a traer. En el Congreso de Hombres, espérenlo. Espérenlo, él les va a contar. Y tú sabes que hablando de eso mismo sobre la familia, que el COVID afectó a muchas familias también, ¿cómo lo pudiste en el término con tu hija? Tienes una niña de 10 años. Sí. Para los niños fue muy duro, le cambió mucho la vida. El no poder ir al Sí. colegio, no poder estar con sus amiguitos, tantas restricciones. Como una mamá... La incertidumbre de todo lo que incertidumbre, oyen. Y eso que tú mencionas, el mismo miedo, porque de verdad que fue mucho el miedo infundido por las redes sociales, la televisión, Sí, las En todo noticias. lado. Y los niños, lamentablemente, hoy día estos niños están conectados a la tecnología, tienen el acceso a esa información. ¿Cómo lo manejaste con tu hija? Bueno, seguimos el consejo del pastor Joel. Él desde un principio dijo, por favor, desconéctense de las redes. Bien. Porque, Muy buena. y de tanta información. Él decía, yo solo veo noticias en la mañana y ya. Y ya. Un noticiero, escojo un noticiero serio, un noticiero... No voy a YouTube a buscar noticias Ujú. porque Ahí está. ahí proteges tu Sí. alma, proteges Yes. porque acuérdate que la paz viene cuando tú mantienes tus pensamientos Sí, en Dios, dice la alineados. palabra. Ujú. Entonces ahí por eso Ujú. ganas tu paz, pero la pierdes cuando dejas que tus pensamientos vayan por muchos lados. Entonces no era una cuestión de aislarse ni de negarlo. Él decía, escoge un noticiero. Y entonces a la nena no le dábamos esa información, así que ella estaba de vacaciones. Ay, Ay, qué no, papá, mira, nos vimos la serie de Heidi en Ay, muñequitos, qué la de linda. abuelito, dime tú. La de verdad. La de verdad, la de muñequitos, No. así que entonces yo recuerdo que la veía de niña, pero nunca la vi completa Claro. porque había que esperar cierto Toda horario. que saliera el episodio. No, En cambio ¿cuál día? aquí, Semana. una semana, entonces pudimos accesar y ahí estábamos todos, 52 Ay. episodios de Heidi No. nos vimos. Estuvieron bastante ocupaditos. Luego nos vimos The Mandalorian Ay, Ah, y nosotros luego también la vimos La Guerra de las Galaxias. Sí, la guerra. Así que fueron unas O sea, para ella vacaciones. fue un buen tiempo. Fue un buen tiempo. Ella le pareció espectacular. Y Que siga el que siga sí, siga la no, y qué pandemia. bueno, se adelantaron Sí. las vacaciones, dijo ella. Así que, El Señor todo lo torna para mí. sin embargo, cuando ella obviamente sabía, ¿pero por qué? Pregunté, ¿y por qué? Y cuando le explicábamos, ok, ella oía, ella sabía que había gente que estaba muriendo de COVID. Y algo que tocó fue cuando
se enfermó un pastor muy querido de España, porque acuérdate que eso empezó Claro, por Italia Europa, y luego exacto. España. Cuando toca a España y vemos a nuestro amigo amado Marcos Zapata con su esposa y su suegra, que son personas preciosas que amamos, enfermos de COVID, yo ahí orando. Bueno, hicimos un cuarto de oración, fue algo muy lindo que pasó en la pandemia. Esto es fruto de pandemia. Sí, el cuarto porque oración. fíjate que en febrero yo había hecho una noche de latinas, le llamo en la iglesia, donde traemos temas así divertidos, hacemos zumba, hacemos spa qué con lindo. Dios, hacemos muchas cosas divertidas y creativas, hacíamos. Espérenlo Van a pronto. volver. Pausa, está en pausa, Espérenlo va a regresar. pronto. Entonces, hicimos febrero, antes de marzo de la pandemia, de que nos encerraran, hicimos la última noche de latinas y hablamos sobre hacer un cuarto de oración. Y no es el tipo cuarto de guerra, no, porque en la película Cuarto de Guerra es una mujer que no tiene una familia cristiana y que ella sola está batallando, entonces ella se mete en su closet. Pero aquí estábamos animando a las familias a tener un lugar de encuentro, y si no tenías un cuarto, a hacer un muro de oración, en donde las mujeres trajeron tanta creatividad de cómo hacer tu cuarto de oración, donde ponías peticiones, pero también donde hacías tus oraciones contestadas. Y algunas Wow. hicieron árboles y Ay, ponían qué como lindo. frutos de oraciones contestadas, y fue tan hermoso. Y yo había mandado a imprimir, teníamos un cuarto que era pues de visita, y lo que hicimos fue que mandé a imprimir un versículo que ese año Dios nos habló. Y el versículo está, sí, está primero en Isaías, pero también está en, creo que es Corintios, donde dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Y yo lo veo impreso así en la pared, precioso. ¿Y qué pasó? Que estábamos viviendo cosas que ojo no había visto, ni nadie había oído de esto. Pero dentro de eso, Dios estaba preparando cosas para sus hijos. Así que ahí Así es. empezamos a visitar el cuarto de oración, a tener tiempos de alabanza allí, a interceder. Y vi a mi hija, yo me quebré en la oración, empecé a orar con mucho dolor por estos amigos que estaban padeciendo el COVID y estaban muy mal. Y resulta que mi hija me dice, pero mamá, no llores, porque Dios tiene el poder, recuerda. O sea, ella me dio fe a mí. Ay, qué hermosa. Wow. Y me dijo, no mamá, no llores, porque es como si que ya estemos declarando la derrota. O sea, no mamá, Dios tiene el poder para sanarlos. Y yo le dije, Impresionante. gracias Victoria, y yo me uno a tu fe. Amén. Y sí, Wow, qué- vamos, entonces recordé lo que dice la palabra, que tienes que dar gracias porque el Señor tiene todo el control. Así Y empezamos es. a orar, gracias por la vida de ellos, gracias Señor. Mira, la suegra no murió de 84 años, tal vez la estoy poniendo más vieja, me disculpa si está No. viendo, se ve más joven, nada más quiero decir eso. Pero la suegra no murió. Ay, qué bendición. Porque ellos, pues casi todos fue muy fuerte y mucha gente en su iglesia estaba muriendo, y realmente ellos sobrevivieron y vimos la mano de Dios sobre ellos. Así que el propósito de Dios tiene sus tiempos. Así es. Algunos, Así o sea, los es. que murieron no fue por falta de fe. En los hijos de Dios, los que mueren son porque son llamados por el Así Señor. es. Y si llámese COVID, o llámese que te caíste en un sardinel, un accidente, o sea, cualquier Correcto. cosa es una excusa Correcto. para ir a la presencia de Dios. Pero eso sí, nuestros días no serán cortados, sino en el tiempo que En Dios que dice, Él lo establece. que Dios nos llama. Así Así es. Bueno, estamos en el último semáforo antes de terminar. Yo sé que todas están disfrutando este tiempo, pero yo quiero que cerremos, Gloriana, con el consejo de oro que le podrías dar después de todas estas confesiones desde tu corazón y todas estas experiencias de vida que nos has enseñado tanto. ¿Cuál es ese consejo de oro, esa porción, esta joya última para todas las hermosas mujeres que nos están acompañando hoy en línea y en presencial? Mira, para lo que estamos hablando de este congreso de firmes y valientes, yo quiero animarte a que tú puedas ir al Espíritu Santo, Amén. porque hay muchas voces, hay muchas y buenas, no estoy diciendo voces malas, aún voces buenas, pero nadie te va a hablar, ni te va a guiar, ni te va a dar la sabiduría que el Espíritu Santo te puede dar. Amén. Porque solo Él va a destapar lo que está oculto aún en tu vida. A mí Sí. algo que me encanta Claro. de la palabra de Dios, y le hablaba con la pastora Zaida, que
mi esposo siempre me dice, es que al acercarte a la palabra, no te acerques tú leyéndola a ella, deja que ella te lea a ti. Así que cada vez que me acerco a la palabra, ¿qué oportunidad tenemos de que el Espíritu Santo me lea y descubra? Nosotros tenemos en Houston un evento para mujeres que se llama Brilla, y lo hacemos siempre para el mes de abril o mayo, aprovechando a veces el Día de la Madre acá. Y el versículo lema del nombre del evento es Lucas 11:36. Y me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice que si tú estás llena de luz, coma, sin rincones oscuros, dice coma, entonces, y a mí me encanta los entonces. Es una especificación de cómo. Ojo, no es un chorrito de luz. No. Es sin rincones oscuros. Entonces, tu vida será radiante, como si un reflector te alumbrara con su luz. ¡Wow! O sea, Qué lindo. yo digo, wow, ahí es, Señor, alúmbrame. Amén. Y para mí los rincones oscuros siempre lo veía como cuando uno limpia la casa de uno, hay huequitos escondidos. Y generalmente en esos huequitos vas a encontrar la arañita que hizo su casa. Exacto, la boronita que cayó y nadie lo rodó. recibe. Y quedó allí. Vas a encontrar muchas sorpresas. Inquilinos que no pagan renta ahí. Y así es en nuestra vida. Dejamos entrar telaraña, inquilinos como el temor, la ansiedad, gente que no tiene por qué estar, que no son bienvenidos ni pagan renta, no traen provecho a tu vida. Y entonces el Señor dice, ojo, Él es el que puede alumbrar a esos rincones oscuros. Amén. A veces va a usar personas, pero si nos cerramos, nos va a resbalar. Yo no tengo eso. Yo no, nos ponemos eso en que negación. Nos incomoda y en defensiva. Nos ponemos, exacto, a la defensiva. Pero yo creo que lo importante es revisa lo que el Espíritu Santo te está diciendo, porque solo eso te puede llevar a la verdad de su palabra, Amén. a la verdad de Dios en tu vida. Solo eso te va a llevar a cómo tú manejar relaciones saludables, porque yo a veces digo, Espíritu Santo, yo pude haberme leído cuando libro de comunicación, pero yo necesito llegar al corazón de mi hija, al corazón de mi esposo. Yo necesito, Señor, que tú nos ayudes, y solo Él tiene el poder para ayudarnos en nuestra debilidad. Amén. Entonces, Gracias. Muchas gracias, Mariana, por un aplauso a nuestra invitada. Saliste de las confesiones del carro victoriosa. Muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Qué lindo Bendiciones a conversar con todas. ustedes. Ahora vamos shopping.